Estamos aquí hablando de Ciberarte, que es el programa que ya rebasó los 3 años de edad, y Aztele TV, que ya rebasó los 4 años de edad, aquí en Internet, con usted y con usted, para que platiquemos de lo único que vale la pena en esta vida, que es el arte, la cultura, el entretenimiento, porque vivir para trabajar, pues eso no es negocio. Hoy tenemos un programa muy variado, muy bonito. Nos visita Judith Inda de Tandas y Tundas, una, una celebración al teatro de revista, al teatro carpero, que tendrá lugar en el Teatro de la Ciudad en breve, muy en breve. Ahorita venimos y haremos el comercial completo. Saide Silvia Gutiérrez, que acaba de estrenar la semana pasada una obra cuyo título no me puedo aprender. Es muy Se fácil. llama Hasta la China fueron a dar mis mechas con el ventarrón. Entonces, esta obra tiene 11 palabras como título, pero dura una hora. O sea que es excepcionalmente contradictoria porque es muy largo recordar el título y muy cortita la obra. Ahora vamos a hablar con Saide Silvia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Benjamín. Ya Buenos días a platicaremos todos. de su Buenos días. trayectoria y de cómo la conocemos y por qué la conocemos. Bueno, es Que tú una te conoces a todo el mundo, me queda clarísimo. larga historia. Luego, aquí tenemos a Leonor Hochschild, cuyo apellido yo me preguntaba, ¿y cómo se dirá? ¿Cómo se dirá? Hochschild, Hochschild. Y mejor le pregunto, ¿cómo se dice el apellido? Hochschild, hola, ¿qué tal? Hochschild. Hochschild. Muy bien. Pintora. Acaba de inaugurar una exposición en la galería del maestro Alfonso Villarreal, ahí en el Centro Cultural y Social Veracruzano, para que todos tengamos la oportunidad de ver esta propuesta diferente, con explosiones de ácidos, ¿verdad? Algo así más. Cosas extrañas que ahora nos van a platicar. Bueno, este es el programa. A Alejandro, por supuesto, que nos va a hablar de cine. Sí, yo. Pues sí, vamos a comentar un poco de el estreno de la próxima semana. Sí, ya nos toca el grito de independencia, ¿no? Ya. ¿Vamos a ver película mexicana o qué? No, bueno, no hay tanta película mexicana. Ahorita están entrando varios estrenos de película mexicana porque hay un bajón en las películas de Hollywood, pero la próxima semana llega la nueva versión de It, la primera parte. Así que se va a poner muy calientito el programa A ver cómo Qué mello. A ver cómo le va. Qué mello. Muy bien. Como buena noticia queremos platicarles que acaba de ganar un premio de diseño espacial, o sea, él es arquitecto y es una escenografía la que es premiada. El diseño espacial es para el arquitecto Jesús Hernández, es yucateco y lo ganó en el World Stage Design en Taipei. Wow, Seguimos ganando premios internacionales en materia de escenografía. Ustedes recordarán que hace menos de 10 años fueron a una competencia de este tipo, una muestra de este tipo, y fueron galardonados muchos. Jorge Ballina, Alejandro Luna, aunque ya hay monstruos que pues ya están consagrados en la historia de la escenografía mexicana. Fue la competencia del arquitecto Jesús Hernández, fue a competir con Zico Embutidos, que ustedes vieron en varias partes del país, en Jalapa. Yo la vi en el Chopo. En el Chopo es una construcción que tiene, voy a decir de lo que me acuerdo, tiene más o menos 16 espacios divididos en 3 niveles, o 4x4. 4x4, ¿cuánto es? 16. Así, para que en estos espacios, actores desnudos nos estén recibiendo. Okay. Uno es psiquiatra, otro es el que ve el futuro, otro es un como psicoayudante de nuestras vidas, el otro nos da un reloj que nos va a permitir transportar nuestra persona en el tiempo, y vamos a ver cómo estamos adentro de un psicoembutido. Pues estamos aquí adentro.
Estamos adentro del estómago, del diafragma, de los intestinos y finalmente somos expulsados a través de un tubo grande, negro, gigantesco No haré hasta preguntas. allá. No haré preguntas. Eh, No haré todo es preguntas. simbólico. Sí, Todo obviamente, es simbólico. pero no haré preguntas. Bueno, esta escenografía, ¿cómo diríamos? Pues orgánica, Ujú. en ambos sentidos, en el sentido teatral y en el sentido de diseño, ganó el premio en Taipei. Hoy está en los periódicos. Ay, qué bueno. Él Sí, aprendió felicidades. digamos que él es arquitecto, él aprendió teatro, pero también se desarrolló al lado de Philip Amant. Así que pues es Y aval. trabajó con Richard Viqueira, que lo metió en este mundo del psicoembutido, que es De muy locuras. creativo. Ok, claro, está súper Richard Viqueira interesante. es un director y dramaturgo y actor muy creativo y muy excepcional en cuanto a las ideas que trae al escenario. Corre riesgos, Muchos. muchos. Y además físicos también. Acabo de ver su última apuesta que se llama Herodes, que juegan con cuchillos con filo y con punta de verdad. Y bueno, pues eso hace que cada representación sea realmente una ceremonia de infinita concentración. Aquí Ok, hemos pasado escenas de Herodes hoy y hemos exhibido la forma en que arriesga a su esposa, porque es su esposa, Valentina Garibay. Sí, Así que imagínense, pero de esto quiero ser oportuno y hablar bien de Jesús Hernández, que va y gana. Él trabajó con Philip Amant desde las escenografías de Feliz Año, Doctor Freud y Extras. ¿Se acuerdan de Extras? sí, Que era de una- Sabina Berman. Ajá, que era una gran escenografía en que corren bandas y siempre con simplemente voltear ya cambiaron de escena. Wow. O sea que había un diseño escenográfico y de dirección magistral. Y además Ritmo. esas bandas hacían los encuadres del cine. Se iban al máster o se iban hasta el close-up. Ajá. Y Ok. cerraban esas bandas y de pronto solo veías la cara del actor, que en este caso eran los hermanos Bichir. Bichir, puro bichir. Sí, Ujú. y era una escenografía muy, muy ingeniosa, porque con esas bandas ampliaba el recuadro o lo hacía más pequeño para hacer todas las tomas que se hacen en la cinematografía. Como encuadres. Ajá. Bueno, pues para empezar, Ok, qué vamos padre. a empezar con Saide. Aquí que estuve de metiche ya. No, la contribución fue bastante buena. No, pues eres Ajá. tan metiche que hoy te colaste en el Sol de México. Ay, no me digas. Aquí está, Pues qué bueno, muchas gracias. aquí está. La columna se llama Teatricando Sí. Ajá. y en esta columna hablo de las mechas. Ah, pues Hasta la mira, China fueron a dar mis mis mechas mechas con el ventarrón. ventarrón. Entonces, esta obra fue estrenada el lunes de la semana pasada, el Miércoles. el miércoles. Sí. Y poquito después vimos la de Evangelina Martínez, que Sí, se sí, llama sí. Nena, la nena. Y también hablo de la nena, aquí en el mismo espacio. Aquí tengo la fotografía de Saide, Otto Minera y el autor, Oz. No, él es Moisés Zuckerman, que es quien está produciendo la obra, Ah, pero el cuento es un cuento de Amos Oz, que es un israelí y no estaba ahí. y que Moisés conoce. De hecho, publicaron una foto de Moisés con Amos Oz, pero se la sacaron en Israel. Ajá. Hay varias cosas que destacar en cuanto a las mechas. Que Es uno, muy fácil el título, hasta la imagen visual. Ajá, ya. Hasta la China fueron a dar mis mechas con el ventarrón. Es muy fácil el título. Nada más es hasta la cuestión de China tener fueron a dar una... mis mechas con el ventarrón. ¿Viste? Si Ya, te haces sí. la imagen visual, el título es fácil. Es se- que trae el pelo corto. No importa cuántas palabras tenga, la imagen es Ajá. muy concreta. Sí. Y es muy curioso porque está basada en un cuento de Amos Oz, este escritor israelí multipremiado, premio Pulitzer, y que nunca ha escrito teatro. Este es un cuento, no es un texto dramático, pero el maravilloso Otto Minera, director de teatro, gran conocedor de la escena mexicana y del mundo, siempre está actualizado en qué está pasando en todas partes del mundo. Y es un gran traductor y adaptador. Él maneja el lenguaje maravillosamente y además es un gran aficionado a la música, Otto Minera. Él me propone llevar a la escena este cuento de Amos Oz
y nos hermanamos en esta aventura para llevar a escena un cuento que no está escrito originalmente para el teatro, pero que finalmente revela un carácter a través de esta mujer que es Toña, quien yo interpreto, y donde el protagonista, curiosamente, es el marido que nunca está en escena. Entonces, Toña recibe la acción de su marido y cae en una especie de torbellino, y de eso se trata Hasta la China fueron a dar mis mechas con el ventarrón, porque el día que ella se fue a cortar el cabello, resulta que su esposo se fue a una excursión a Cuautla, donde ella no quiso ir, ella prefirió irse a cortar el pelo, y ahí Manuel conoce a esta mujer. Oh, dear. Oh, my Poco dear. tiempo después resulta que Manuel le dice que se va a ir de la casa y que honestamente no puede hacer nada más, y ella cae en una especie de torbellino emocional y intenta rearmar el caos en el que la partida del marido deja su vida. De eso se trata, pero está hecha en un estilo con mucha comedia, y aunque el tema es bastante delicado, es una comedia muy divertida. El maestro Pepe Solé nos dejó varias enseñanzas. Una de ellas, que yo repito con mucha frecuencia, es tiempo y cadencia. Y esta obra que estás representando es una muestra magistral de tiempo y cadencia. Exacto. ¿Verdad? Pues sí. Pues en realidad es que el monólogo es un concierto, es como ir a ver un concierto de piano con un solista. Entonces, aunque es una vez a la semana, pues yo tengo que estar practicando mis notas emocionales, mis notas vocales, mis notas corporales, porque la puesta misma es como una especie de torbellino, y una vez que comienza no hay pausa hasta que termina. Okay. Yo llamo la atención a los espectadores, y este programa también tiene la intención de formar nuevos críticos de teatro. También vean este programa, porque siempre que viene aquí alguien con mucha experiencia y conocimientos, le pido que dé consejos a los nuevos críticos, a los viejos no, porque se creen que ya llegaron, pero a los nuevos críticos, que les den consejos para mejorar esto que se está volviendo caótico por las redes sociales. Todo mundo se cree analista, se cree cronista, se cree crítico de teatro, y creo que se puede mejorar. Entonces, a don Pepe Solé le saqué en una hora de entrevista muchos conceptos importantes, como ese de tiempo y cadencia. Yo estoy dirigiendo en este momento un monólogo en el Offspring, ahí en la colonia San Rafael. En este monólogo hay la necesidad de tomar un texto que también era cuento, convertirlo en teatro, y evitar todos los defectos propios del monólogo. ¿Qué es un monólogo? Pues normalmente es algo muy parecido, que rebasa la declamación. ¿Y dónde está la diferencia? En la forma de moverse, en el control de trazo, tiempo, ritmo de cada uno de los movimientos. Y en este caso el que hace Saide es magistral. No hay repetición, hay exactitud, hay siempre dejar sembrado un momento que será le meterás ingeniería con un movimiento posterior y una palabra posterior, o sea, no hay desperdicio. Pues no, lo que sucede es que yo tomo el cuento y el monólogo son las dos formas, es donde se junta la literatura y la escena, porque finalmente es narrar un evento, pero hay que hacerlo en tiempo presente finalmente. Esa es la mayor dificultad, que aunque se narre en tercera persona, el personaje lo resiente en ese instante. Es como cuando recordamos un evento que nos ha impactado en nuestra vida. Que aunque pues para dar ejemplo de esto, vamos a ver un pedacito del monólogo que Fantástico. Se llama Hasta la China .mov.
mañanas, el fregadero amanece lleno de platos sucios, a veces desde la noche anterior, y en lugar de lavarlos me tomo otra taza de café, y a veces otra, hasta que el corazón se me acelera y empieza a retumbar. Entonces me siento al escritorio de Manuel, arranco una hoja con el logo de la oficina y empiezo a planear qué voy a hacernos de comer y qué voy a traer del súper y qué no voy a traer del súper, sino mejor del mercado. Mientras Manuel sigue en la casa, cocino para él, lavo y plancho para él. Y después veremos. Cuando ya no estén aquí sus cosas, tal vez me tome un descanso de la cocina y de la planchada como una vacación. Y total, comeré parada enfrente del refri y ya, menos platos sucios. Como quiera, en las mañanas no me dan ganas de hacer nada, excepto ver la televisión. Me levanto. Me pongo la bata. Y me siento en la cocina y la veo a través de la barra de la cocina hasta la sala, lo que sea que estén dando, los ninjas, los anuncios, los motines en las cárceles de Brasil, los rinocerontes blancos que están a punto de extinguirse, los asentamientos en la franja de Gaza, ¡ay, los sobrevivientes de los terremotos! La guerra en Siria, la sequía. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. De arte se honra nuevamente en recibir una maravillosa exposición, esta vez de manera abstracta con la obra de Leonor Hochschild, que tendré el placer de presentarles en un momento, con la exposición Rutas Alternas. Y bueno, comencemos. Bienvenida, maestra. Un gusto recibirla. Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Un placer poder estar el día de hoy aquí en el Centro Cultural de la Cruzada. Este es el jueves 31 de agosto. Vamos a empezar para que la maestra Hochschild nos platique un poco más de su obra. Ha llevado a cabo formatos tanto grandes como medianos, especialmente para esta muestra. Pero no, platícanos un poco más de tu trabajo. Pues mira, la exposición Rutas Alternas para mí es un canto a la vida. En este momento me siento como muy plena, muy contenta, muy satisfecha, llena de amor y es una celebración de vida esta exposición. Porque finalmente, de alguna manera, siempre tenemos tenemos la decisión de cómo queremos estar en nuestra vida, ¿no? Si hay algo que no nos gusta, podemos cambiarlo. De ahí viene el título de Rutas Alternas. De alguna manera, pese a lo que estamos viviendo en esta ciudad, en este país, tenemos la decisión y la opción de ser felices. De acuerdo. Y de escoger la ruta que nosotros queramos. De acuerdo. Como decía los socialistas, yo creo que estará de acuerdo conmigo en ese sentido. El dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Y parte de eso está basada la exposición. La maestra Hochschild es sumamente expresiva, tanto en su persona como en su obra. Creo que un poco más en su obra, porque nos abre su alma totalmente. Es muy espontánea, más no toda la obra obedece a un accidente, a una espontaneidad. Crea texturas a partir de ácidos y de reacciones químicas, partiendo de romper la molécula, eso me fascina. Sí, y ahí me gusta romper la estructura molecular de la pintura. Porque finalmente siempre, para mí es muy importante ese diálogo que hay entre mi parte física y mi parte emocional. Yo siempre lo ando cuestionándome, ¿no? Porque es como soy un ser en evolución que siempre quiere ir más allá. Entonces, esa manera o ese cuestionamiento entre mi parte física y mi parte emocional lo llevo a la obra, ¿no? Que haya esa parte interior y esa parte exterior. Y lo cual se justifica perfectamente. Hay obras como las que estamos viendo. Bueno, ya vieron ustedes parte de la obra de Leonor Hochschild. Ahora queremos que ella nos platique sobre su obra, sobre el momento creativo que está viviendo en su vida, porque ese día recibió a su público ahí en la Galería Veracruzana de Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo 687, con una frase que me gustó mucho. La vida tiene cosas bellas, vale la pena vivirse. ¿Cómo fue? Es que, mira, para mí esta selección de 24 piezas es como un canto a la vida, ¿no? Es una forma de agradecer mi momento. Yo me encuentro en este momento como muy contenta, muy estable, bien con mi pareja, con mi hija, con mi entorno personal de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante agradecer. Y para mí estas 24 piezas es eso, es un agradecimiento de mi vida, a la vida. Y siempre tenemos la opción de cómo queremos estar. Entonces, el título que es Rutas Alternas es eso, porque yo es mi decisión de cómo quiero estar en mi ahora. Y como estoy feliz, también puedo celebrarlo. Y quiero compartir esa celebración de vida con ustedes. Ay, qué bonito. La verdad Gracias. Sí, está muy bien integrada la exposición. Y la idea es eso, son piezas que sean como de colores muy alegres, de buena vibra, vamos a decirlo así. Está muy bien reflejado la personalidad del artista, o sea, toda su espontaneidad, toda su... es vibrante, es entusiasta, es vivaz, es
propositiva, y todo eso se refleja directamente en la obra. En ocasiones no es tan fácil que el artista se desnude de esta manera sobre el lienzo, ¿no? Y más siendo una obra abstracta, a pesar de que es una cuestión muy espontánea, se ve también un manejo y un accidente controlado. O sea, está muy bien equilibrada la expresión del artista, de Leonor en esta exposición, justamente cuidando estos detalles e integrando toda la muestra en una forma de expresión total que se ha titulado Rutas Alternas, que estamos presentando en la Galería Veracruzana de Arte del Centro Cultural y Social Veracruzano. Aprovecho para hacer un comercial. Cumple 25 años de vida el Centro Cultural y Social Veracruzano. Sí. Por lo tanto, tienen 5 obras cuyos boletos cuestan 4 boletos por 800 pesos. Va usted, compra este bono y ve 4 obras por 800 pesos. Así que... Eso está fantástico. Directamente en taquilla pregunta las características. Sí. Pero ya los interrumpí en cuanto a la galería, en cuanto a la exposición. Me llamó mucho la atención. Es redondo el paseo. Sí, claro. Es redondo el paseo. Y hay 2 restaurantes ahí de lujo, sí. De lujo. Sí, el Tajín. Pueden ir a comer al Tajín y el Pardiños, por ejemplo. Pasearse a la galería, ver la obra de Leonor, comprar alguna pieza si se les interesa, por supuesto. Ajá. ¿Cómo es que las pinturas que vimos sufren de alguna manera algún ataque químico? Sí, a mí me gusta, mi obra, para mí es muy importante romper la estructura molecular de la pintura. ¿Por qué? Porque yo manejo lo que es la bioquímica emocional. La bioquímica emocional habla de que todas nuestras emociones y sentimientos quedan plasmadas en nuestra célula. Entonces yo busco hacer una interpretación de cómo serían esas emociones plasmadas en la célula llevadas al lienzo. Okay. ¿No? Es como la interacción que hay entre mi parte física y mi parte emocional. ¿Cómo somos nosotros? Pues así, como vimos en la televisión, que vimos nubes, cosas que se van, que vienen, que destacan. Exacto. El pensamiento y los sentimientos, al fin de cuentas, son abstractos. O sea, claro, es una idea no concretalizada o cristalizada de la manera que la entendemos todos. La forma en que para mí es un pensamiento en particular difiere mucho de cómo es para la otra persona. Yo te puedo platicar una cosa o una obra de teatro. Tú me la platicas y lo que me estoy fabricando en la cabeza es conforme mi propio badaje, tanto psicológico, mental, emocional, educacional, cultural, etc. Y cada uno tenemos esa carga. Si lo transportamos a la obra de arte abstracta, viene siendo un pensamiento en realidad o una expresión. Cada quien puede llegar a sentir lo que necesita sentir o lo que le va a comunicar la obra. El primer paso para enfrentarse a una obra es ¿me gusta o no me gusta? ¿Por qué me gusta? Ok, viene la segunda fase. ¿Por qué me gusta? ¿Qué es lo que me transmite a mí? O la contraparte, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué este rechazo? ¿Por qué esta... me hace sentir mal? Cualquier forma. Es una cuestión estética, porque se siente. La cuestión de la sinestesia, lo que no sentimos, lo que no es totalmente ajeno. Hacia mi sentido. Exactamente. Eso es la pauta en si nos estás transmitiendo una obra de arte, sea en cuestión escénica o plástica o todas las diferentes áreas que existen en las artes. Pero aquí estamos confrontando, por ejemplo, la cuestión plástica de la obra pictórica y también, bueno, interpretándolo también como lo siente un dramaturgo o un escritor o un actor al interpretar su obra y que el público la reciba, ¿no? Estos mensajes como no son crípticos, sino más bien es la forma de interpretación de cada quien. Estamos escuchando a Alfonso Villarreal, crítico de arte y curador de la Galería Veracruzana. Sí, así es. Pues fue un gran evento, Leonor. Estuvimos muy contentos ahí al ver la obra, al platicar con la artista
para darnos cuenta de que hay nuevos caminos para el arte. Hay que explorar la mente adentro, la mente de la artista adentro de un cuadro. Pues más bien es el propio cuadro el que se va experimentando. Sí, porque cuando yo lo hago, yo estoy transmitiendo mi propia emoción, pero cuando la ve la otra persona, lo lleva a su propia emoción, ya no lo lleva a la mía, porque tiene sus propias vivencias. Si además cuentas con, digamos, el pilón, o el gusto, el privilegio, placer, de tener la opinión del artista posterior a tu propia interpretación, eso es una maravilla. Yo por eso siempre que invito a una exposición digo, ese día tendrán oportunidad de hablar con el artista, es muy diferente. Sí. Eso es un cúmulo de experiencias. Es muy diferente. Ahora, para mí también a mí es muy gratificante y me llena mucho, me retroalimenta escuchar lo que la otra persona está sintiendo. Es una retroalimentación. Sí, es la parte que más me gusta. O sea, porque yo ya me volqué, ¿no? En esa obra. Pero ahora que tú las ves, tú me vas a llenar a mí. Porque tú me vas a decir todo lo que te a dónde Ni lo lleva. que a ti se te había ocurrido, la otra Exacto. persona está viendo. Realmente. Está viendo Así otra es. cosa diferente. Es su vida. Ahora les tengo una noticia. Venga. Personal. Este es el último libro, la última... Chaca, chachán, ya la está. última, ¿cómo se dice? Manuscrito, borrador, corrección. Galeras. Galeras que rebota con la imprenta, con el impresor. Y hoy, o la próxima semana, debería de tener mi libro. Sirva mi ensayo que abre el libro. El libro se llama La crítica de teatro en México, pasado, presente y futuro, segunda parte. Ok. Bravo. Muy bien, Y felicidades. abre con un ensayo histórico acerca de tandas y teatro de revista. Lo que le atañe aquí a... El prólogo lo hace la maestra Marisela Lara, a quien Wow, conocen maestraza. bien. Ajá. Y empieza el prólogo. No es el teatro un vano pasatiempo. Escuela es de virtud y útil ejemplo. Aparte, pues... Es un texto sacado de un libro muy viejo, con la primera crítica teatral de América en forma. Ella lo rescata y lo pone ahí en el prólogo. Qué bien. Así que este es uno de los atractivos, la historia de la crítica teatral. Y este ensayo histórico habla, por ejemplo, de cuando Porfirio Díaz había sido reelecto presidente 7 veces, 80% de los mexicanos eran analfabeta. O sea, ahí empieza esta narración para ir platicando y a la vuelta del corte entramos a platicar de tandas y tundas, que es un rescate del teatro de revista. Me vienen varios nombres a la cabeza. Ajá. Muchos. Muy bien, pues vámonos a corte con una escena de La Nena, que se llama lanena.mov, actuado por Evangelina Martínez y Laura Castro. ¿Ya me quieres? ¿Por qué mierdas te iba a querer? Ay, pues porque soy tu mamá y porque te doy consejos. Consejos de los buenos. Es la primera vez que me das un consejo, ¿eh? Ah, pero te lo estoy dando. Ay, puta, si le hiciera caso a cada pendejo que me quiera aconsejar, ya tendría hijos como con 100 taxistas, ¿eh? Chuchis, pero soy tu madre. ¿Y eso qué, ma? ¿Eso qué? ¿No es suficiente? Búscale. Búscale algo más. Tú lo que quieres es que yo me muera pensando que ninguno de mis hijos me quiere. Yo no sé los demás, mamá, pero por mí, mira, ya te estaría retorciendo ahí mismo con tu cancercito, ¿eh? Y no uses drogas, ¿eh? ¿Qué? Este es un buen consejo. Las drogas son malas. Ándale, pues. Ama a tu prójimo y a los perros desvalidos. También son consejos. También.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Muy brevemente, para hablar de Tandas y Tundas, que se va a presentar el 13 y 14 de septiembre en el Teatro de la Ciudad a las 20 horas. 20:30. 20:30. Okay. Para que puedan llegar. Quiero hacer mención 20, del cariño, del agradecimiento infinito que le tenemos a de Silvia Gutiérrez, los de la agrupación de periodistas teatrales. Yo tengo 14, 15 años de presidente de la APT y en todo momento Saide nos ha apoyado con su presencia, con sus palabras, con su estímulo. Nos ha regalado varias frases, por ejemplo, la terna es el premio. Porque a veces van las personas y dicen, si no gano, no voy. No, estar en la terna ya es premio. Ya está en la historia de México su obra, su trabajo. En realidad es, pues de alguna manera le hice una síntesis de lo que decía Emilio Carballido. Porque finalmente él decía que el premio era cuestión de suerte, que la terna es la distinción, porque se fijaron en tu trabajo, sobresalió.
y entonces pasaste a la terna. Y ya el premio, pues no puedes distinguir quién es mejor o quién es peor en el arte, porque todos tienen sus virtudes. Es ya una cuestión muy difícil. Supongo que ustedes cuando determinan quién se va a llevar el premio, deben pasar por psicoanálisis antes, porque ha de ser muy difícil decir sí, Es no. estresante. Pero en realidad la terna es que pues muchos ojos pusieron su mirada sobre tu trabajo. Estás en el cuadro de honor, digámoslo así. Exactamente, Ajá. eso es lo sobresaliente. Exactamente. Y también otra frase que dice, no dejes para mañana la butaca que puedes ocupar hoy. ¡Qué bonito! Porque ¡Qué pues, bonito! a veces hacemos, ¿cómo digamos? Sí. Posponemos el ir a ver tal obra o tal obra y termina la temporada y dice, chin, ya se me fue. Es el colmo, me pasa a mí teniendo el teatro de vecino. Sí, sí, O sí, sea, sí. es el colmo. Y ahí me tienes pasa. a Mauricio Herrera, López Tarso, Susana Alexander. Pura estrella, pura estrella. Un Ajá. elencazo en el Teatro Rafael Solana. Así es. Ahorita la cartelera de todo el Solana está fantástica, De de verdad, primera, muy recomendable. de Ujú. primera. Sí, 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 sí. Judith Inda, explícanos por qué el teatro de revista y de tandas es música, canciones y hablar mal del gobierno. No es hablar Bueno. mal del gobierno. No, es es tener hablar una del visión gobierno. crítica sobre la política de tu entorno. Decir la verdad. Entonces no es culpa del teatro, es de quien propicia Es esos de quien comentarios. Estoy de acuerdo. nos da libertad Se para ponen la de expresión. pechito. Alimento. Nos da alimento para No sí, nos para quita expresar el alimento, género. nos quita alimento. Adelante. Ajá. No, no. Bueno, Tandas y Tundas es un teatro de revista. El teatro de revista es un género netamente mexicano, Ujú. es 100% mexicano, así como Estados Unidos deviene de su teatro musical, del ¿El Broadway? Music Hall, digamos, de Inglaterra. Ajá. En México tenemos toda una tradición teatral que viene desde la época de los españoles, bueno, Ajá. viene la conquista, y teníamos mucho el gusto por ver hacia Europa con la Zarzuela. ópera. Ajá. Y luego viene la opereta, ¿no? Que también son unas pequeñas historias. Y luego viene la zarzuela, que es justo tiene una estructura dramática con sus espacios musicales que tienen que ver con la historia que se está contando. Y el teatro de revista viene mucho también de la tradición española, pero es la mexicanización acorde a la época en la que se estaba viviendo, que su auge viene en sí en la época de Porfirio Díaz. Ajá. Estamos hablando de finales de 1800, principios de 20. 1900, y el auge fuerte del teatro de revista es en la época de la Revolución, pero nuestro teatro, el Tandas y Tundas, se enfoca solo en los 1885 hasta el autoexilio de Porfirio Díaz a Francia en Ajá. 1910. Entonces la Revolución no la tocamos, pero nuestra estructura es justo un teatro de revista. O sea que es una clase de historia festiva, de Exacto. celebración, donde te diviertes y aprendes qué pasa en nuestro México. Exacto, Maravilloso. lo que vemos es la historia del Teatro Cortés, Ajá. que es completamente ficticio, que bien podría haber sucedido. Es el Teatro Cortés, que es un teatro que quisiera ser de primera, pero es de segunda, entonces Agapito Cortés, que es el dueño del teatro, Agapito Ese- Cortés. es el que es pro-porfirista, y vamos a ver la historia del país reflejada también en la historia de el gusto de la gente por el escenario. Las tiples de moda, me Las imagino. tiples, bicetiples. El abuelo, el bisabuelo del maestro Beristain Sí. ya andaba ahí, ¿verdad? Sí, Arturo Beristain es el director, Ajá. es el director de orquesta pues a todos. Arturo viene de toda una tradición teatral también, que ahora sí que de atrás le viene la Ajá. cosa. Es Junto con los Fábregas debe de ser la dinastía más antigua. Sí, viene de el Cuatezón Beristain, viene Ajá. Leopoldo el Cuatezón Beristain, es un cómico de Porfirio Díaz, Ok. que en su época hablaba contra los revolucionarios, ¿no? Ujú. Y parecía que era profético, porque al final estamos viviendo en las épocas que lo que él criticaba, y por lo cual hasta hubo un exilio de él hacia Cuba, Ok. pero estamos viviendo lo que heredamos de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es la situación en la que Por estamos ahora. fin pudieron terminar con toda la obra que había logrado Porfirio Díaz después de 100 años. Yo ya Por la fin vi pudieron terminar con todo. en el Helénico, en su primera temporada. ¿Sigue la misma estructura? A la izquierda está el grupo musical. Sí, tenemos música en vivo con la maestra Tiki Bermejo, que también es de una familia de músicos
de la dinastía de los Bermejo. Ella es el ensamble vocal, ella es la directora musical. Tenemos al maestro Carlos Torres en el violín, que fue el director musical de Real de 14. Y tenemos a Rodrigo León en el piano. Entonces tenemos de músicos, tenemos a un pianista, un violinista, y a Jorge Escandón, que aparte de ser actor es guitarrista, que él oscila entre las dos partes. Y sí, tú tienes el escenario de frente, es completamente a la italiana. Tienes a los músicos de este lado, viéndolo del público está del lado izquierdo. Y luego tenemos toda la estructura del teatro que está a la época también, porque antes no había escenografía, había decorados. Y entonces hace rato que hablaban sobre la arquitectura en el teatro, también como el maestro Luna, ¿no? Tenemos nuestro decorador, nosotros aparte rescatamos también la manera en la que se hablaba. Nosotros no somos los libretistas, no somos los dramaturgos, somos libretistas, el director de escena, ¿no? Entonces el decorador, él es Adrián Orozco, que es un arquitecto, que también estudió escenografía en la ENAT, y se dedica mucho también a la arquitectura de paisajes, es catedrático en la UNAM. Y él lo que hace es que rescatar muchos de los bocetos, por ejemplo, de paseo de una tarde en la Alameda. Y entonces se hace una alusión un poco a estos cuadros que se hacían en la época, bueno, los murales, ¿no? Y en vez de estar así perfectamente trazados, en sí lo que buscamos es un poco el error, como decías hace rato, el error también... El accidente planeado. El accidente planeado, ¿no? Que también sucede con lo que sería una improvisación en la escena, ¿no? Claro. Es un accidente que es planeado, porque... Y de ahí del teatro de revista es que viene esta frase maravillosa que podemos aplicar en la vida, de lo demás es cartón pintado. Esa frase me encanta, porque dicen, ¿y cómo te fue? Pues bueno, yo estoy bien. ¿Cómo están después del terremoto? Pues nos fue muy bien. Y todo lo demás es cartón pintado. Lo esencial es que uno está sano, entero, contento, y lo demás es cartón pintado. Y muriéndonos de la risa de los gobernantes que son tan simpáticos, tan honestos, se merecen nuestros mejores ideas, halagos. Y por eso les escribimos revistas y teatro de tanda, ¿verdad? Sí, el teatro de revista en sí justo es una revista, ¿no? Tiene la estructura, tú abres una revista que es de una temática, tú le das la vuelta a la hoja, tiene que ver con la temática de tu revista, pero cambias de noticia. Uno de los números principales habla del famoso evento de los 41 políticos o personas muy famosas que se los fueron a llevar a la cárcel. Que en realidad eran 42, pero ese se saca, ¿no? Y que porque siempre le hacen las bromas a los cuates. ¿Tú eres el 42? Exacto, porque el número 42 era el yerno de Porfirio Díaz, que estaba casado con Amadita, que era Ignacio de la Torre y Mier, y era uno de los que estaban ahí. Es un baile que se encuentra, dicen que en la calle de La Paz había una casa en donde había una fiesta, en donde los hombres eran 41 lagartijos, dice así o sea, los bien vestidos. Los bien vestidos. Y se estaban rifando a un efebo, un chavito como de 17, 16 años. Era el premio. Entonces era un baile en donde los encontraron y eran hombres vestidos de mujeres y vino la redada, porque pues, seguramente era el pachangón, los encontraron. Y cuando vieron eran hijos de políticos, ¿no? Ahora entiendo por qué. A mí siempre me tocaba el número de lista 41 en la secundaria y todos mis compañeros me decían 40 y zafo. Y yo no sabía por qué. Ahora sé por qué. Todos los días se aprende algo. Después de mis épocas de secundaria. De hecho, en Garibaldi había un lugar, un hoyo de estos en la ciudad que muy famoso que se llamaba el 41. Ay, claro. No, era muy famoso, ya lo cerraron. Pero justo viene por esa Estaba época. muy cerca de Reforma y... Creo que fue cambiando de lugar, ¿no? Sí. Y el último que yo supe fue hace más de 10 años, que estaba ahí en Garibaldi, ¿no? Y era muy conocido porque Así que señores dueños de restaurante, ahí tienen un nombre para el próximo. No, quizá ya está registrado. Yo supongo que ya está registrado. ¿Quién sabe? Bueno, nosotros, y mucho de lo que tenemos es tú te vas a libros, ¿no? Se dice que se estrenaba una revista cada semana. O sea, realmente en México era un auge. Prolífico. Porque era una manera de dar la noticia a la gente, que era en su totalidad, bueno, no, en un 80% eran analfabetas. No tenían posibilidad de leer un periódico porque no sabían leer.
Y entonces la manera de saber lo porque que la estaba difusión no era la sucediendo misma de la Era época, el tampoco. teatro. era el teatro. Ujú. Entonces Qué ahí es bonito. donde Sí, surge sí. el cuadro cómico con el Cuatezón Beristain, que es el primero que sube los tipos del indito a escena. Bueno, que si te das cuenta, cualquier día de noticias aquí en México es como si fuera un teatro de revista. Tenemos Es entre comedia y tragedia. Sí, tenemos Ajá. sketches de Todos los hace días. 100 años. Ajá. Tú vas a ver Tandas y Tundas y vas a ver sketches literal de hace 100 años. Lo Ok. único que hicimos fue cambiarle los nombres. Y parece que se escribieron O sea, no- ayer. No O sea, que no sabemos pregresamos, si no reír o llorar, regresamos. porque la Reír o situación llorar, es no la regresamos. misma, Dios mío. Saide, invítanos a ver tu obra. Por supuesto, hasta la China fueron a dar mis mechas con el ventarrón todos los miércoles a las 8:30 de la noche en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. No se la Qué bien pierdan, sales en ¿Puede? cuadro. por favor. Te Invítanos faltó a el ver. Bien, ventilador. bueno, aquí también. Es Tandas y Tundas el 13 y 14 de septiembre, la próxima semana en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Es una muy buena oportunidad de ir a ver el lugar donde nació este género. Ahí, con esos decorados en este espacio, a las 8:30, 13 y 14 de septiembre. Precios populares, con todos los descuentos que siempre se hacen en el teatro. Y vayan a ver, dirección de Arturo Beristain. Ok. Y coproducción de Los Cuatezones y de Eloy Hernández. Y el lugar Yo es voy. precioso. El lugar es precioso. Leonor, Ajá. invítanos a ver tu exposición. Claro que sí, rutas alternas en el Centro Cultural Veracruzano, de martes a sábados de 11 a 2 y de 4 a 7. Alejandro, ¿qué nos traías de cine que te Sí, corté? Perdóname. Sí, no hay problema. Pues vamos a hablar un poquito de cine. Este fin de semana no hay muchos estrenos. Hay una película que se llama Terror Profundo, con la dirección de Gerald Racionato. Un elenco no de conocidos. Es una película de terror de un grupo de chavos que se van a vacacionar, de estadounidenses que se van a vacacionar en Australia. Y resulta pues que el tour involucra acercamiento con tiburones. Obviamente viene ahí viene una cierta circunstancia que los va a llevar a enfrentarse en pleno mar, en pleno océano, a sobrevivir entre tiburones. Esa es la película de este fin de semana, y el próximo fin de semana se estrena la nueva versión de It, la nueva versión 19. Hay que recordar que está dividida en dos partes. La primera parte que vamos a ver es de los niños, y la segunda de los adultos. Wow. Muy bien, nos vemos en 2 semanas porque la próxima no hay puentazo por las fiestas claro. patrias. La Galería Veracruzana de Arte permanece cerrada en esas épocas. Muy bien, pues nos vemos en 2 semanas. Gracias. Gracias. Gracias.